Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio vamos a considerar el tema la cultura antes de la venida de Jesucristo. Y vamos a leer una porción en el libro de Lucas capítulo 17, versículo 20 en adelante. Dice la palabra de Dios: un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús respondió de esta forma: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Un poco más abajo él dice: el mundo será como en los días de Lot. Así vemos la respuesta de Jesús. Jesús dijo que como en los días de Noé y en los días de Lot, así serán los días justo antes de que venga el Señor Jesucristo. La cultura será muy parecida a lo que era en los días de Noé y Lot. Estos dos hombres vivieron hace miles de años en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero el mismo corazón pecaminoso del hombre controlaba la cultura de aquel día, tal como se manifiesta en el día de hoy. Veamos cuáles condiciones existían en aquellos días para ver si las podemos ver en el día de hoy. Primero, condiciones espirituales. Y voy a leer una porción más en este capítulo, Lucas 17, versículo 20 en adelante. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir: aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces dijo a sus discípulos: se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos le dirán: miren, ahí está el Hijo del Hombre, o aquí está, pero no lo sigan. Pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Déjeme aclarar algo aquí en el último versículo 24. Cuando el Hijo del Hombre, Jesucristo, viene del cielo, dice la palabra que será como un relampagazo que se ve desde un lado del cielo hasta el otro lado. Así será visible esa venida de Jesús cuando Él viene para reinar sobre la tierra. Esto no es el rapto, esto es el retorno cuando Él viene a reinar. Lo explicaremos un poco más. Dice Jesús que habrán muchos falsos profetas y predicadores, y aún personas falsas que dicen que son el mismo Jesucristo. Todos son obreros de Satanás. No los crean si dicen que son siervos de Dios. Son emisarios del diablo, disfrazados como mensajeros de luz. Pero no hablan la verdad, más bien hablan la mentira, tal como su padre, el diablo. Jesús mismo dice en Mateo 7:15, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. De la misma manera que puedes identificar un árbol por sus frutos, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En el día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Palabras de Jesucristo. Así serán las condiciones espirituales en los días antes de la venida del Señor Jesucristo. Ya estamos viviendo en esos días. Hay falsa enseñanza por todo lado.
Por tanto, cristiano, manténgase en la palabra de Dios. Ella siempre le dice la verdad. Puede confiar en la enseñanza de la santa palabra de Dios. Luego vemos no solo condiciones espirituales, pero veamos condiciones sociales. Sigue diciendo este mismo pasaje en Lucas 17, versículo 26. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en el barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Murieron ahogados. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día, la persona que está en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Jesús habla de dos hombres históricos, Noé y Lot. Noé vivía en el tiempo del diluvio. Antes del diluvio, durante el diluvio y unos años más después del diluvio. Lot vivió unos 250 años después de Noé, en el tiempo de Abraham. En los días de ambos hombres, Noé y Lot, el mundo era un lugar impío y entregado al pecado. Hablemos primero de Noé. Dice Génesis 6:5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es. Y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Dice en otra versión que Noé halló gracia delante del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, tiene una explicación más. Dice así: Dios no perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios. Y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Dios habló con Noé y le dijo: haga un barco, un arca. Y por 120 años, Noé estuvo ocupado en la construcción de este barco. Y durante esos 120 años, eran 120 años de gracia, de paciencia de parte de Dios. Noé predicaba y pregonaba: viene el día del diluvio, el día del juicio. Por favor, entra en el barco conmigo. Arrepiéntanse de su pecado. Acepta a Dios. Pero el mundo no quiso escucharlo. Entonces, cuando entró Noé y su familia, dice que aún esperó Dios 7 días más. Y nadie más entró. Y Dios cerró la puerta. Cuando Dios cierra una puerta, el hombre no la puede abrir. Y luego vino el diluvio y se inundó todo el mundo, y todo el pueblo del mundo, todos los habitantes del mundo murieron ahogados. Más tarde, Lot, otro hombre en el Antiguo Testamento. Génesis 19. Antes de destruir Sodoma por su maldad, por su perversión sexual, Dios mandó 2 ángeles
para sacar a Lot y su familia de esta ciudad tan malvada, tan pervertida. Dice así: al anochecer los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba sentado allí, y cuando los vio se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Señores míos, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche, entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Pero luego, unos versículos más adelante, dice: antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tantos jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos violarlos. Son tan pervertidos que querían violar a estos dos hombres visitantes a la ciudad de Sodoma. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de él. Y se lanzaron contra Lot. Estos hombres malvados, pervertidos, se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Pero los dos ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tantos jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. No pudieron encontrar la puerta. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron: apresúrate. Le dijeron a Lot: toma ahora a tu esposa y a tus hijos, tus dos hijas. Vete ahora de esta ciudad o serán arrastrados en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice que cuando Lot todavía titubeaba, o sea, él esperaba, dice que los dos ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y sus dos hijas, y lo llevaron enseguida a un lugar seguro, fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran y salven sus vidas. No miren hacia atrás, ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las montañas o serán destruidos. Enseguida, el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo, junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Habían otros pueblitos alrededor también que fueron destruidos. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación, pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8, también Pedro habla de Lot. Y él dice: tiempo después de Noé, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que les sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad, perversión de la gente que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto y atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. El mundo impío toleraba el pecado en vez de condenarlo, y por eso perecieron. Ahora, años más tarde, después de Noé y Lot, el apóstol Pablo habla de que el mundo hoy día es de igual forma. Es igual en su perdición, en su manera malvada de pensar. Romanos capítulo 1, dice la palabra: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos,
que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Entonces, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Siempre siguen en el mismo camino. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. El problema en el mundo de hoy no es que la gente no sabe si Dios existe. Ellos saben que Dios existe, pero ellos odian a Dios y rehúsan someterse a Él. Y por eso Dios los entregó a una mente reprobada, completamente arruinada. Ellos saben que merecen la condenación, pero aún así ellos siguen en su perversión y pecado. Estas son las condiciones del mundo en el día de hoy. Perversión sexual por todo lado y la sociedad la acepta como algo normal. Pero Dios no la acepta. Y Él va a juzgar a todos los que rehúsan arrepentirse de su pecado y recibir a Jesucristo como su Salvador. Esta es la única manera de salvarse de la condenación eterna. Jesús vuelve a decir una palabra más aquí en Lucas 17. Él habla de su primera venida, una venida para sufrir hace 2000 años. Lucas 17, 24. Pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Pero primero, el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, no para reinar, sino para sufrir, para morir en la cruz, para darnos la oportunidad de obtener redención, perdón, salvación, vida eterna. Él dio su vida en la cruz de Calvario y derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Y dice el apóstol Pablo, por gracia somos salvos por medio de la fe. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Luego Jesús menciona su segunda venida. La primera venida hace 2000 años para sufrir y morir en una cruz. La segunda venida cuando Él viene en el futuro. Todavía estamos esperando esta venida. Será para conquistar y reinar. De nuevo, Él dice, así como el relámpago destella, ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. La segunda venida de Jesucristo contiene dos partes importantes. Nosotros las llamamos el rapto y el retorno. El rapto viene primero, y eso es lo que estamos esperando en cualquier momento. Dice la palabra de Dios aquí en Lucas 17. Esa noche, 2 personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra dejada. 2 mujeres estarán moliendo juntos en un molino. Una será llevada
y la otra dejada. En el día del rapto, las personas salvas, las personas que han puesto su fe en Cristo, serán arrebatadas a la presencia del Señor. Solo los creyentes van a ver a Jesús en el rapto. El mundo inconverso no. Luego vamos a pasar 7 años con el Señor en el cielo, mientras el mundo está pasando por la tribulación, bajo la gobernación del anticristo. Y al final de esos 7 años, vendrá Cristo en lo que llamamos el retorno. Y eso es sí, este evento sí es cuando va a ser visible a todo el mundo, tal como se compara aquí a un relampagazo que ilumina el cielo de un lado del cielo hasta el otro lado. Dice así de nuevo, así como el relámpago destella, ilumina al cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde sucederá eso, Señor? Jesús les contestó, así como los buitres cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. Nosotros sabemos que cuando un animal muere, pronto hay buitres volando alrededor. Y pronto ellos se bajan y comen el cuerpo de aquel animal muerto. Y Jesús dice, tal como ustedes saben que hay un animal muerto allí en el pasto, cuando ven los buitres volando en el cielo, así por medio de estas señales pueden saber que la venida del Señor está muy cerca. Señales como en los días de Noé, en los días de Lot. ¿Cuál es la aplicación entonces para nuestras vidas? Los justos serán la minoría en este día, mientras que los impíos serán la mayoría. 2. El pecado no solo será tolerado por los impíos, sino alabado y honrado como si fuera lo normal. Luego, Dios vendrá para rescatar a los justos y sacarlos de la tierra. Eso se llama el rapto. Dios juzgará a los impíos y serán condenados al infierno en su retorno, el retorno de Cristo. ¿Cuál es nuestra misión? Llevar el Evangelio de las buenas noticias de salvación a todo el mundo. El mundo dice, sea conformado al pecado que nosotros disfrutamos. Pero la palabra de Dios, Dios mismo dice, sean transformados por medio de la fe en Jesucristo mi Hijo, el Evangelio de la salvación. Entonces, cierro este estudio con la pregunta, ¿cuál es su decisión? Que Dios le ayude a escoger bien. Padre, gracias por tu palabra y que tú explicas en tu palabra la cultura antes de la venida de Jesucristo. Estas palabras son duras, pero son palabras que tú has dicho. No son mis palabras, es la palabra de Dios. Por favor, ayude a cada oyente a tomar en cuenta lo que tú has dicho, a arrepentirse de su pecado y aceptar a Jesús como su único Salvador, para escapar de la condenación eterna y recibir la vida eterna y la salvación en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo de estudio conmigo. Sigamos estudiando la palabra de Dios.